¿En dónde vive el amor? O sea, ¿el amor vive en un lugar del cerebro? No, 89% de las relaciones, cuando las termina una mujer, es irreversible el proceso. Literalmente sí puedo estar adicto al amor. ¿Cuánto dura el enamoramiento? Esto es de 3 a 4 años. Porque la dopamina mata neuronas. A veces parece que a un hombre Sí. le cuesta más trabajo la pérdida de una pareja que a una mujer. Entre más testosterona, menos conexiones neuronales. ¿Qué? ¿Le cuesta más trabajo al hombre entender el cerebro o la forma de pensar de Sí, una mujer? no hay ninguna región cerebral que hable de monogamia. Un hombre que tiene el dilema, no entiendo a las mujeres. En promedio se puede uno enamorar 7 veces. Si tú amas, ama y disfruta amando. Totalmente. Lo que hace sufrir es la expectativa de que me tiene que amar de regreso. Tú puedes amar a una persona y no tener retroalimentación de esa persona. Eso no significa que no existe el amor, porque tú quieres a esa persona. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Episodio 380. ¡Ay, ay, ay! El tema va a estar sabroso hoy. Porque, ¿qué nos han dicho las películas, el teatro, el cine, la televisión, las canciones románticas? El amor está en el corazón. Pero parece que no está en el corazón. Siento romperles el corazón, pero hoy tenemos a nuestro súper experto consentido que viene a hablarnos y a decirnos que el amor está en el cerebro. Los hombres y las mujeres sentimos o vivimos igual el amor. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Es verdad que solamente te puedes enamorar 7 veces en la vida y empiezan a sacar cuentas y ya se me acabaron? ¿Amamos igual los hombres que las mujeres, misma intensidad o no? ¿Es verdad que el amor está en el cerebro y no en el corazón? Le damos un aplauso y la bienvenida a nuestro queridísimo Eduardo Calixto. Aquí está con nosotros, doctor en neurociencias por la UNAM, científico, autor, profesor que ha dedicado su vida a estudiar el cerebro con lupa científica y promotor de los orgasmos como herramienta de salud. Fisiológica y necesaria, Sí. y maravillosa. ¿Qué dice la neurociencia? El amor es una necesidad, es una adicción, es un sentimiento, el amor está en el corazón o el amor está en el cerebro. Fíjate, empezamos con la última y terminamos con la primera porque Venga. son preguntas complicadas. Sí. El corazón tiene neuronas, Ajá. pero no más de 30,000 neuronas. Y es parte de la terminación nerviosa del nervio vago y la comunicación que tiene y la regulación que tiene Ajá. el sistema nervioso simpático y parasimpático, y específicamente para activarse. Si vemos una persona que nos gusta, activamos el corazón. Si vemos que ya se está acabando el tiempo, activamos el corazón. Cuando tenemos un susto, cuando estamos en condiciones, el corazón necesita de esas neuronas. Entonces, Ajá. imagínense, para hacer un pensamiento necesitamos entre 1,200,000 neuronas. Okay. Con 30,000, don corazón, el cerebro ve al corazón y dice ternurita, ¿no? No te alcanza a generar pensamientos. Y entonces dice, pues para generar necesitas más neuronas, don corazón, no tienes esas neuronas. Y voy a ser muy cuidadoso porque hay más de 24 millones de neuronas en una parte nada más del intestino. Imagínate nada más. El intestino tiene más neuronas que el corazón. O sea que eso del corazón es algo romántico, pero que no es científico, o sea, no es real. Claro, y hay una función, hay digamos, un principio, y eso Ajá. se da porque cuando alguien nos dice, ya no te quiero, se activa una región del cerebro que se llama ínsula y automáticamente se procesa un dolor en el pecho. De ahí la teoría cardiocéntrica de que el amor está en el corazón. Pero no está ahí. Te están activando la ínsula. Entonces la próxima vez que te digan es que te amo con todo mi corazón. No, te activo la ínsula, me recuerdas con el hipocampo y te doy vuelta en la amígdala cerebral. Pero de ahí que digas que es el corazón, pues no. O sea que te llevo en mi corazón, lo siento aquí, ¿no? Sí. No. No, el corazón responde. En el cerebro y en la microbiota. Y parte de la microbiota, fíjate. Y es o sea, amamos con el intestino. En parte sí. Pero no sería romántico decirle, mi intestino se siente atraído a ti. Te llevo en el colon, ¿no? Te llevo en el... Imagínate, ahí estaría terrible porque en ese momento creo que se divorcian o nos piden que ya nos salgamos. Oye, ¿es cierto que en una persona enamorada se activan por lo menos 12 áreas diferentes del cerebro? Enamorados van un poquito más, son hasta 29 áreas cerebrales y justo ya cuando estamos cerca del orgasmo son 32. Difícilmente le vamos a ganar a una activación como esta en serie y en paralelo. Se empiezan a activar áreas cerebrales de activación específicas para registrar, memorizar, emocionarnos. Y la característica general es que se nos va la parte más inteligente del cerebro.
Entonces, de 29 a 32, cuando estamos enamorados, cuando te dicen, perdóname, llegué tarde, es que no puedo creer que... Y la otra persona que te quiere y está enamorada te dice, no importa. Yo te esperaría toda una vida. Enamorados. Claro. Ya cuando 4 años, claro, pues aquí está tu estúpido, ¿verdad? A la hora que quieras. Y entonces uno dice, son las mismas personas, son la misma calle, tiempo distinto. ¿Qué sucedió? Ya regresó la corteza prefrontal. Cuando estamos sin corteza prefrontal, vemos todo maravilloso, no vemos frenos, no tenemos límites y aún sabiendo los errores, los filtramos de una manera distinta y entonces creemos que somos inteligentes. Esta es una particularidad que tiene el enamoramiento. Y cuando estás enamorado, ves todo más bonito, no solamente a la persona. Sí. Todo se ve más bonito. Todo es posible y tienes una capacidad más fuerte para irte involucrando con muchas cosas. Pero es una parte del cerebro que se adormece. La región más inteligente de nuestro cerebro, la que tiene la objetividad, los límites, la proyección, nuestra vida biográfica, todo lo que hemos hecho está aquí, la corteza prefrontal. Sí. Ahí es la que te dice, no lo hagas. No, pero le dicen otras regiones, pero me gusta, sí, pero no hay que hacerlo. Entonces, la corteza prefrontal bien conectada, ya con elementos, y por eso es muy importante cuando alguien nos corta, Ajá. y ahora tenemos ¿no? Hay que decirle pero experiencias. Experiencia. Porque te enseña, y entonces eso ayuda a regular a la corteza prefrontal. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos enamorados, mayor liberación de dopamina, y aquí viene el punto. La dopamina tiene 5 tipos de receptores. Sí. Bien difíciles, ¿no? Ya llegó el doctor. D1, D2, D3, D4 y D5. Pero el D1 y D5 activan, D2, D3, D4 inhiben. Ok. Pocos neurotransmisores tienen esta capacidad de activar un grupo de neuronas, pero inhibir otras. Ok. Entonces, la corteza prefrontal tiene receptores D2. Por eso, entre más dopamina, disminuye la actividad de las neuronas. En cambio, todo el proceso de entender, de hacer emociones, de recordar cosas, son las que se activan. Entonces sentimos bonito, pero sabiendo que nos gusta, pero vamos perdiendo los límites. Ya. Esto es lo que explica por qué alguien enamorado, sabiendo que está en un proceso totalmente ilógico, puede seguir haciéndolo. Y entonces, y todavía más, así yo llego y te digo, Marco, ¿qué pasó? Déjame hablar contigo. Eso que estás haciendo, lo que estás... Tú no le... Es más, tú y yo lo criticamos. Ajá. Tu enamorado dices, no, Eduardo, discúlpame, ahora es diferente. El amor. Es distinto. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Sí. Esta es la particularidad. Cuando esto empieza a disminuir, y aquí hay una explicación fisiológica, Ajá. porque nos dicen, ¿cuánto dura el enamoramiento? Esto es de 3 a 4 años, porque la dopamina mata neuronas. Imagínense nada más en este proceso. O sea, sí, no puedes mantenerlo tanto tiempo activo. Ajá. Imagínate tú y yo ya en un tiempo así, 10 años después, ¿no? Todos enamorados así. ¿Cómo estás? Bien. Te atontaría. O sea, el amor te atonta. El amor te hace menos inteligente. Pues de por sí, ¿no? Y entonces o sea, es un límite que pone la neurobiología en el sentido estricto de la actividad del cerebro para decir, oye, no puedes estar tanto tiempo tonto. Si tú vas a seguir en esto, te voy a quitar dopamina para que conectes. Fíjense nada más en esta perspectiva. Ajá. Porque si no, cada enamoramiento nos mataría neuronas. Esta es la explicación por qué las felicidades son cortas por naturaleza. Claro, porque no aguantaríamos. Imagínate que te cuente yo un mismo chiste 4, 5, 6, 7, 8 veces. Tú dices, Eduardo, ya no, me estás contando el mismo chiste, pero es buenísimo. Ya. Después de la segunda ya no es tan bueno. Ya no es lo mismo. Oye, entonces, pero ¿en dónde vive el amor? O sea, ¿el amor vive en un lugar del cerebro? No, qué hermosa pregunta. Y esto viene publicado en un artículo de febrero del 2025, o sea, recientemente publicado, en donde dice, no hay una zona específica del amor, hay varias, pero la manera como se conectan. Entonces, se conecta la interpretación, la emoción, la proyección, la conexión del límite, el proceso de dolor. Todo eso se une. Ya sé que me van a decir, ¿cómo del dolor? Espérame, cada vez que estamos dando un beso, porque yo no sé si las personas que están en el podcast se besan. Sí, claro. Sí, claro. Por favor. No, bueno, cuando están en ese momento, ¿sí? Exacto, sí, ¿no? En ese momento se está activando el cíngulo y la ínsula. Cuando el cíngulo y la ínsula. El cíngulo y la ínsula. Imagínate, parece un árbol, pero no. Hay una estructura que se llama en el cerebro giro del cíngulo. Ajá.
que va prácticamente en la parte frontal y da vuelta hacia abajo. Se llama giro del cíngulo. Giro del cíngulo. Ok, de la frente y luego atrás de las orejitas y la vuelta. Esa zona están las neuronas de interpretación de la vida y al mismo tiempo de relevos de muchos de los procesos lógicos congruentes y objetivos con los cuales estamos evaluando la vida. Yeah. Entonces, si yo te digo, no, mira, 2 más 2 son 5 y tú me dices, no, espérate, Eduardo, estás diciendo una tontería. 2 más 2 son 4. No, espérate. Y le preguntas, ¿verdad que 2 más 2 es 5? Y todo, sí. Viene un proceso de no saber qué es lo que tenemos que hacer con esa información. El cíngulo es el que entra. No. A ver, me están haciendo una broma. El cíngulo es el que interpreta emociones. El cíngulo es el que interpreta cuando una persona siento que me cae mal. Cuando voy a un sitio donde digo, hay mucha tensión. Esa estructura de neuronas son las que también tienen las neuronas especulares o neuronas espejo. Ok. Entonces, cuando alguien me sonríe, yo le sonrío. Me dice, ¿quién es este? No sé, pues me sonrío, ¿no? Es el cíngulo. Entonces, ahí queda el cíngulo. Ajá. Estas áreas cerebrales, cuando estamos besando, se activan. Sí. Y viene algo muy interesante. Son las neuronas espejo, por eso las mejores parejas son las que nos han enseñado a besar. Ajá. Y luego ya estás besando otros labios, pero te acuerdas de alguien que besó muy bien. Ajá. Y luego hasta da vueltas en tu cerebro y dices, no, vete, porque estoy besando a otra persona. Ese cíngulo, al mismo tiempo que haces eso, generas oxitocina. Y aquí aterrizo este punto. Esto es lo que hace que le demos permiso a las personas que más queremos, que besamos más, que nos liberen más oxitocina, dopamina y endorfina, pero que nos activen más dolor. Cuando tú me preguntas, Eduardo, ¿para qué sirve entonces este proceso? Y lastimosamente tengo que decir, le estamos dando permiso a una persona para que cuando se vaya nos active la ínsula y el cíngulo. Y eso es muy interesante decir, es que cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? ¿No? Me pasa todo en la vida si no estás. Entonces, en ese momento te das cuenta que las personas que más hemos querido es las que más nos han activado el cíngulo y a la ínsula. Y eso es algo muy inquietante porque hoy en este artículo que te menciono, publicado en el 2025, totalmente hermoso y maravilloso, dice algo. No hay una sola estructura, pero como la manera esa que se está conectando hace que te haga sentir muy bien, pero cuando no esté, te haga sentir muy mal. Muy mal, sí. Y en ese contexto vemos que son 29 a 32 cuando estamos enamorados, ya cuando trascendemos al amor, que ahorita lo platicamos, son aproximadamente de 12 a 15. Ya no necesitas a todo el cerebro para activarse, sino solamente algunos. Se hace más eficiente y la estructuración neuroquímica se hace todavía más tranquila. Okay. Por eso tenemos que cambiar ciertas secuelas porque hacer lo mismo al cerebro no le gusta. No le gusta. Y en términos concretos, el amor y el enamoramiento son una experiencia necesaria y maravillosa en nuestro cerebro. No Ajá. podemos ir en el mundo, salir de este planeta para decir, no pasó. Y quiero decirte uno de los estigmas muy importantes que marcó este artículo. Quiero que lo piensen ahorita que están viendo este podcast. Ajá. Dice, el amor no es necesario que se viva con 2 personas. No, a mí me tronó. A mí me cruzó. Dije, no, a ver, sí. No. Esto no es cierto. Y dice, no. Tú puedes amar a una persona y no tener retroalimentación de esa persona. Eso no significa que no existe el amor, porque tú quieres a esa persona. Claro. Entonces, cuando yo veo este artículo, me pongo a revisar, hace todo el análisis de los neuroquímicos, de la neuroanatomía, pero al mismo tiempo decir, depende mucho también de la construcción que vamos haciendo cada uno de nosotros. Así que el primer punto es, el amor no es diádico. No debe ser necesariamente entre 2 personas. Es maravilloso que sea entre 2. Claro. Pero ante esta circunstancia tenemos que plantear que es una hermosa experiencia de las neuronas. Fíjate vida. Qué interesante, porque esa es la filosofía de las corrientes espirituales asiáticas. Fíjate. En el taoísmo, el hinduismo, en el budismo te dicen justamente eso, ¿no? Desde hace miles de años. Para vivir el amor no tienes que ser correspondido. Esta es una idea muy limitante. Si tú amas, ama y disfruta amando. Totalmente. Lo que hace sufrir es la expectativa de que me tiene que amar de regreso. Sí. Y es entonces cuando se mete tu ínsula, tu hipocampo, tu amígdala, y es cuando dices, a ver, entonces, ¿el amor qué es? ¿Es una emoción? Sí, pero es también un sentimiento.
Ajá. y es más un sentimiento. La emoción es transitoria, el sentimiento es construido con más áreas cerebrales. Claro, claro. Sí. Muy interesante. Entonces, Sí. amor, atracción, deseo, el mismo dolor, todo eso se siente, o sea, vive en el cerebro, Viven, no en el corazón. no. Y si acaso, en los intestinos. Y bueno, Pero y no un el- poquito más abajo de repente, en donde cuando tú dices, ¿de qué diablos está pasando? ¿No? Porque yo no creo que nadie haya pasado por una situación en donde Ajá. hasta incómodo, ¿no? Se Sí. queda el proceso, pero también hay horarios para eso. Claro, ¿no? por supuesto. Sí. El amor Sí. es más un proceso químico Sí, que se da como consecuencia de pensamientos. sí, de aprendizajes, de experiencias que van generando sensaciones Ajá. placenteras y que esto puede llegar al proceso adictivo. Para allá iba. Me Sí. adivinaste la pregunta. Sí. O sea, literalmente sí puedo estar adicto Sí. al amor. Sí, a las experiencias. Y hay Porque cerebros. me genera químicos. Claro. Y aquí viene un punto que también quiero plantearlo, mi querido Marco, Ajá. queridos amigos, es en el sentido de que uno dice, es que debe ser monógamo. Y cuando viene la explicación biológica es cuando uno queda mal. No, ¿por qué, doctor? Porque no es monógamo. No, espéreme, yo estoy casado, tengo a mi pareja, usted no puede ser. No, espéreme. El cerebro tiene capacidad para amar a más de 2 personas. En serio. Que no lo haga es una decisión y jerarquiza los cariños. Ajá. A mí me encantaría decir, no, bueno, el cerebro es monógamo por experiencia biológica. No hay ninguna región cerebral que hable de monogamia. Ninguna. Ninguna. Es el aprendizaje que tenemos de ello. Ya. Pero que yo diga, no, es que si lo vemos desde la raíz biológica de esto, Sí. Nos Nos haría más fácil la vida si el cerebro fuera monógamo, ¿no? sería muchísimo más rápido y sencillo. fácil, ¿verdad? Así que Ya, como hasta aquí. pingüino. Aquí está, ya. O sea, otros animales sí son así, ¿no? Sí, y lo entendemos en la estructuración de la facilidad Ajá. y del mantenimiento de la alimentación y el cuidado social. A nosotros nos tocó esto por experiencia social, hacernos monógamo, pero por ganancia. Ujú. Porque decíamos, no, pues es que si entra alguien y me va a matar porque esta es la cueva y ya me costó más trabajo, ¿no? Y el dientes de sable está muy peligroso, pues mejor entre todos nos cuidamos, pero este terrenito es mío. Claro. Y eventualmente este proceso se logró hacer que se fuera controlando más el evento. Pero que ustedes me digan, doctor Calixto, es que debería ser más biológico la monogamia, no. No. Tenemos condiciones para defender desde el punto de vista biológico nuestra monogamia, que depende mucho de una hormona que es pariente de la oxitocina, ¿sí? Que se llama vasopresina, que es la que me hace sentir celos. Y entonces cuando, sí, ¿no? O sea, vengo con mi pareja y tú le sonríes y yo la veo y ella se sonríe contigo y yo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? O sea, es mi amigo. Ay, no, pero está guapo y es famoso y te regala autos. Y yo, no, espérate, no haga eso. Y entonces yo digo, ¿pero por qué me haces esto? A ver, ¿en qué momento dijimos que es nuestro o es nuestra? Ajá. O sea, porque si yo le digo, ¿es tu esposo, es tu esposa? Entonces, sí. ¿En dónde dice? ¿Cómo? O sea, ¿en dónde basamos ese proceso biológico? Ajá. Es una hormona que se llama vasopresina. La tienen desde esto se estudió en unas ratitas que se llaman conejos de la pradera, Ajá. que son muy celosos y van y regresan al nido y los protegen a sus crías, Ajá. pero terminan finalmente yéndose a otro nido. Pero son lo que más cercano sería a los celos. Hay un halotipo genético en los hombres, esto Sí. lo tenemos en el cromosoma Y, que es el RS3342. Este gen específico libera más vasopresina. Y esto hace que muchos hombres sean más celosos Ajá. por su naturaleza de qué te gusta, qué te la presento, qué no. Pero además son más promiscuos. Fíjate lo interesante. O sea, más celoso, más promiscuo. Y de relaciones superficiales. O sea, los hombres celosos son más promiscuos y de relaciones Hay una más relación superficiales. biológica a esto. Wow. Cuando se expresa. Y esta es ya una prueba prenupcial. Entonces imagínate, ahora que te digan, ¿se va usted a casar? Sí. Ya, mire, este es el resultado. Salió RC334 positivo. Celoso, promiscuo. Yo se lo quito. Está enamorado, pero yo se lo voy a quitar. Ajá. Pero la otra cosa es el aprendizaje. Ahora, un gen no determina, no determina conducta. Eso hay que reconocerlo. Ajá. Y no hay que ser tan determinista en ciencia, porque luego es lo que a veces nos dicen, doctor, es que usted dice y tiene que ser así. No, yo estoy hablando del 74% del comportamiento.
que pasa en este planeta y que está publicado en revistas científicas. Entonces yo lo que les digo es, lo que yo digo es lo más frecuente, no quiere decir que sea lo único, pero sí tenemos que decir que desafortunadamente hay mucha explicación hormonal de esto con algunas conexiones neuronales. Wow, súper interesante. Sí. Pues yo sí le andaba haciendo el examen antes de casarnos. No, pero espera, esto es nada más para los hombres. A las mujeres ellas no. No, porque está en el cromosoma Y de nosotros los varones. Está en el cromosoma Y. Entonces, a ellas no les podemos mapear esto. A nosotros sí. Entonces, pero también hay mujeres celosas y infieles. Bueno, sí, pero ella no se explica. Aquí el punto es que no se explicaría con este factor biológico que tenemos los varones. O sea que a la mujer no se le puede detectar y al hombre sí. Exacto. Digo, va en la tendencia a ese punto. Y si todavía le quieres, mujer, lo quieres ver, ¿no? En ese mujer, contexto, casos de la vida sí, real. entonces tienes que pedirle también niveles de testosterona. ¿Cómo para qué? Entre más testosterona, sí, una sería entre más. ¿Qué tanto aguanta? No, pero entre más testosterona, menos conexiones neuronales. ¿Qué? Entonces, cuando mientras más machote, más bruto. Cuando lo ves así en el gimnasio, mi coche está por allá, ¿no? Y entonces, ya sabes, y todos voltean y casi así, ¿no? Testosterona elevada, en ese momento digan, ay, qué hermoso está tu hombre, sí, pero con menos conexiones. ¿Quieres alcanzar tus sueños pero te falta confianza? ¿Sientes que no tienes lo necesario para construir la vida que quieres y te mereces? La inseguridad es un desafío muy común, así que si la sientes, no te juzgues, no te sientas mal, porque eso es muy común. Sin embargo, hay que saber que esto limita el potencial de muchos seres humanos. El tema es darnos cuenta y salir de ahí. Como tal vez lo sabes, a lo largo de mi carrera de 40 años me he tenido que reinventar y empezar desde ceros una y otra vez, justamente para no conformarme con algo que no quiero en mi vida. Y en ese camino he descubierto algunos secretos que pueden ayudarte a ti también a confiar en tus habilidades y atreverte a dejar eso que se ve seguro pero que no te llena, que no te hace feliz, e ir por lo que verdaderamente quieres y que tal vez puede parecer inalcanzable. Por eso he creado una masterclass gratuita en donde quiero compartir estos secretos contigo. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. Y hoy está disponible para ti completamente gratis. Inscríbete ahora en marcoantonioregil.com/potencial. Repito, marcoantonioregil.com/potencial. Te espero en la clase. Y ahora continuamos con el podcast. La testosterona desconecta neuronas. Pero la conexión de neuronas te hace más inteligente. Exacto. Entonces, sí es verdad. Sí. Más testosterona, más bruto. Y esto explica, no lo dije yo, pero esto explica por qué los hombres tardamos 5 o 6 años más, en conectar la corteza prefrontal. Cuando ellas a los 21, 22 años ya saben por dónde va la vida. Mi amor, es que no he conectado las neuronas. Sí, mi amor, es que mi amor, es que hoy es el partido, mi amor. Es que pues vamos a ir a la casa de Marco y pues allá vamos a reunirnos todos a jugar. Mi amor, tienes 28 años. Mañana es nuestro aniversario. Ajá. ¿Qué estás yendo a jugar con tus amigos? Quítate la playera de ese equipo que ni siquiera saben que existes. No, todo menos la playera. O sea, imagínate todo este proceso cuando tú ves hordas de hombres pensando que lo que hacen es defender un colores de un equipo. Sus niveles de testosterona disminuyen esta conectividad neuronal, que lejos del chiste es por eso que a veces ellos, los hombres, ¿no? Nosotros los hombres generamos necedades, no entendemos, nos cuesta trabajo. Incluso las zonas para hablar, tú las tienes más conectadas. Esto luego platicamos por qué hay hombres que hablan más, pero en términos generales somos más monosílabos. Entre más testosterona, ¿cómo estuvo? Bien. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te recibió? Y todo? Sí. ¿Y qué pasó? Bien, todo. Bien, me dijo que sí. Y entonces tú le preguntas a ella, mi amor, ¿qué te dijo? No, estuvo buenísimo, pero hubieras visto cuando llegamos el tráfico, luego y un niño que nos sale y que nos saluda, y luego el policía nos preguntó para dónde era, y luego nos metimos en el elevador, 3 pisos. Mi amor, yo nada más te pregunté, ¿cómo te fue? Ese contexto de mayor conectividad, los estrógenos dan mayor conectividad neuronal y por eso una mujer madura más rápido. Ajá. En el proceso de enamoramiento, ella sí busca cierto tipo de interacción, pero llega un momento en donde
ella dice, ya sé para dónde va. Ajá. Y entonces por eso ella encuentra detalles y dice, creo que va, no me conviene. O sea, una mujer nos por acá. puede predecir más fácilmente para dónde vamos. Exactamente, Y el hombre es no. más básico. O sea, por eso el hombre le cuesta más trabajo al hombre entender el cerebro o la forma de pensar de Sí, una mujer. sí. Y una mujer no, lo ve y dice, ya sé para dónde. Y lo tengo que decir con mucho cuidado. Dos cosas, si me permites. No, tú dila sin Sí. cuidado. Tú dale. Mira, no, ¿verdad? no, que le dé, no. tranquilo. No, luego se enojan. Luego, No se enoja nadie. Bueno, pero fíjate. Pongan en los comentarios ahí. Sí. Cuando una mujer está en etapa estrogénica elevada, Sí. que es la mitad del ciclo y ya está empezando a incrementar sus estrógenos más, Sí. ella libera, el estrógeno permite mayor liberación de dopamina. Entonces ella ve al hombre, lo ve más guapo. Y dice, Raúl, vamos a ponerle, ¿no? Hashtag, Raúl, todos sí. somos Raúl, ¿no? Raúl. Raúl, qué hermoso te ves. Y Raúl así, ¿sí? Esa playera te queda muy bien. ¿Y qué hace Raúl? Pues se la sabe y se la pone la siguiente semana. Y ella lo ve y le dice, Raúl, qué asco. Te ves ridículo con esa playera. Y Raúl dice, pero la semana pasada el verbo, te ves espantoso. Uno se queda pensando, ¿cómo es posible que siendo la misma persona, Ajá. no? Hay que entonces entender, y estos estudios de la Universidad de Harvard, Sí. publicados en los 80s, indica claramente que la mujer con más estrógenos libera más dopamina y se siente más atraída por un hombre. El alcohol, 100 mililitros de alcohol promedio, incrementa esta liberación independientemente del ciclo. Por eso, una cosa farmacológica puede inducir un proceso hormonal bioquímico, Ajá. en donde una mujer con alcohol puede empezar a ver al hombre y decir, qué guapo es. No, espéreme, usted ya tomó 100 mililitros de alcohol y liberó más dopamina. Y si además andaba usted en la fase de ovulación, dicho con todo respeto, en ese momento, el hombre es el hombre más hermoso y maravilloso del universo. Entonces, de acuerdo al ciclo hormonal, también es la atracción que ellas sienten. Las mujeres experimentan mejores orgasmos en esta etapa. Él hace todo lo posible, incluso haciéndolo en otras etapas. Cuando llega la etapa de la ovulación, es cuando ella experimenta más excitación y más orgasmos, por ejemplo. Okay. Y la otra parte esencial es que el cerebro de ellas puede oler una proteína que nosotros no podemos oler. Y esta se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando esta proteína es diferente a la suya, ella se siente atraída por el individuo. Sí. Ya perdió. Ya en ese momento el individuo puede decir, sí, adiós. Y ella, no, pero no me digas adiós. Dame tu teléfono, ¿no? Y hay quienes, pero dame la oportunidad. Mira, sí, vete. Sí, vente mañana. Y ahí va el otro, ¿no? Oye, María, ahí está Raúl. Desde las 3 de la tarde, tú sales a las 7. Está allá afuera el pobrecito, está lloviendo, invítalo a pasar. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ciertas personas les atrae más y otras no? Se llama complejo mayor histocompatibilidad. Wow. Ellas son las que eligen. Por eso en un enamoramiento de esos intensos y luego volteas y dices, ¿cómo es posible que este tipo esté con esta hermosa mujer tan inteligente, tan hermosa y tan maravillosa? Pues el complejo mayor histocompatibilidad. Cuando este complejo se parece al de ellas, lo rechazan. Ese rechazo de consanguinidad. Por eso su cerebro que dice, estos genes ya los conozco. Y esta es la explicación por qué mujeres a veces se llevan también con mujeres. Ajá. Siendo mana, no eres mi mana, eres mi permana, eres mi supermana. Ajá. ¿Por qué? Porque es como te quiero más que a mi familia y se llevan muy bien. Ajá. Complejo mayor histocompatibilidad distinto. Que cuando se parecen, no, bueno, tú le presentas tu pareja a mi pareja. Ajá. Y en ese momento dice, vámonos. Me cayó mal la señora. ¿Pero por qué ni siquiera la platicaste con ella? ¿Me cae mal? Y entonces tú te quedas pensando, ¿pero qué pasó? Este olor, este proceso, incluso es al primer beso ellas dicen, hasta aquí llegó. No va a haber más besos. No, me siento mal. O sea, no me gusta su olor. Independientemente, y este olor es lejos del perfume, ¿no? Es Ajá. como ellas. ¿Cuál en este complejo mayor de histocompatibilidad? Traducción, ellas están eligiendo biológicamente genes distintos y dicen, estos son mejores, no se van a repetir, vamos a ser seres humanos que no se van a morir a la primera infección y van a ser más adaptados a este planeta. O sea, la mujer, como nos has dicho antes, es muchísimo más compleja. Desde el punto de vista neurobiológico y elige mejor. Y ella nos elige a nosotros. Exacto. Aunque uno crea que... Sí, y incluso esto es un marcador distinto de por qué ella, cuando decide estar con otra persona, Ajá. lo hace de manera más inteligente. Uno se la pasa, es que me dejó, es que me abandonó, pero no. Perdón.
ella eligió mejor y se fue con un mejor complejo mayor de histocompatibilidad. Y en cambio tú, varón, tú nada más viste, no oliste. Y esto es un marcador más. O sea que la forma en que experimentamos aquello que le llamamos amor, hombres y mujeres, en el cerebro y en nuestro cuerpo, sí, es completamente distinto en un hombre que en una mujer. En algunos aspectos sí. Y la motivación es diferente. Por eso, imagínense nada más, tenemos una evolución de más de 3 millones de años de evolución. Sí. Somos una especie que conecta neuronas y nunca vamos a dejar de conectar neuronas de la corteza prefrontal. Sí. Tenemos una experiencia maravillosa. ¿Verdad que somos súper inteligentes? ¿Por qué? Nos tiene que quitar la lógica de congruencia del enamoramiento. De otra manera no interaccionaríamos. ¿Te imaginas así? Es que yo la quiero así, 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 y hasta que llegue. Y el día que llegue le vas a ver un defecto, ¿no? Cuando te enamoras, se van los defectos. Todo. O sea, es la forma de madre naturaleza, es decir, reproduzcanse. Por favor. Por favor. Y hablamos después de 4 o 5 años, ya cuando entonces veamos, después del enamoramiento, si van a funcionar y realmente van a mantenerse. Pero juntos. Pues madre naturaleza lo que quiere es la reproducción. Por supuesto. El tema de ser monógamos y quedarnos con alguien para toda la vida, eso lo inventamos nosotros. Sí, y el gen es egoísta. El gen dice, yo quiero quedarme en este planeta más tiempo. Por eso, si no quitáramos la inteligencia, no seríamos la especie que somos. Wow, qué interesante. Hablando de inteligencia, sí. Aquí hay un par de estudios interesantes. Dice Fisher, H. Aaron and Brown. Sí. Romantic Love, amor romántico. Estudio sobre el mecanismo neurológico publicado en el The Journal of Comparative Neurology, el diario de comparaciones neurológicas. Dice así: cuando una mujer ve la imagen de su pareja, se activan con más intensidad las regiones cerebrales asociadas al vínculo y la memoria emocional. En los hombres, la mayor activación ocurre en las áreas relacionadas con el deseo sexual. Y el proceso, o sea, sí es verdad. O sea, Helen Fisher. Sí. Es un artículo ya conocidísimo. Que hoy podemos fotografiar al cerebro en tiempo real. Ajá. Una anécdota muy interesante es que una vez una persona dijo, oiga, es que cuando ya no estamos enamorados, ya no activamos 29, 32 áreas, activamos 12, 16. Se enojó el señor. Ajá. Usted no puede decirme eso. Usted no puede decir cuántas neuronas se me están... No, tranquilo, señor. Y cuando pasa por el resonador magnético, ajá, así yo medio incómodo, así. Y cuando vemos que eran 10 áreas, cuando veía la foto de su esposa, ajá, y le pusimos la foto de Brooke Shields. Ajá. ¿A él? En esos tiempos. En esos tiempos. Sí. Y vimos cómo se activaron más áreas y yo así de... Uf, ¿no? Entonces le digo, señor, usted ama a su esposa. Por supuesto, doctor. Le contamos las áreas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 10. Esto, sin determinismos, quiere decir que el cerebro es más eficiente, sí, pero en términos concretos, los hombres somos más básicos. Sí. Nos gustan, y tengo que decirlo, es tu pareja, es el proceso biológico de reproducción. Ajá. Y esto va cambiando con el tiempo. Si no hay modificaciones, uh-huh, terminamos cayendo en la monotonía. Y esa es una de las peores cosas que le puede hacer una neurona, hacerla monótona. Girarle el mismo proceso siempre de la misma magnitud, la neurona tarde o temprano su eficiencia la va a disminuir y va a decir, pues sí, pero pues mejor no. Hoy vamos a tener sexo oral. ¿Cómo? Si nada más platicamos y nos dormimos y ya. Pues dice uno, ¿pero cómo, doctor? Sí, cuando te casas o tienes actividad de inicio, ajá, no, bueno, son 3 a 4 al día. Actividad sexual. Claro. Y luego 3 a 4 a la semana. Luego 3 a 4 al mes. Luego 3 a 4 al año. Y luego cada 10 años, ¿no? Y entonces te quedas pensando, ¿cómo es posible? Si el cerebro le estás dando la misma dopamina, se cae. Y en este contexto es parte del entendimiento, hay que modificar eso y la liberación de dopamina en sí. ¿Es lo mismo el enamoramiento así de me gusta y las maripositas en el estómago que decimos al amor profundo? O sea, el amor que se construye, del que nuestra querida Nila Chalabiglio habla todo el tiempo, de el amor no aparece, no te lo encuentras, el amor lo construye. O sea, ¿el cerebro suceden cosas distintas? Sí, el proceso de apasionamiento y enamoramiento es una liberación y es muy egoísta, ajá, en el proceso de liberación y de placer. Hay personas que sin que uno lo decida, dicen, no, bueno, qué mujer o qué hombre, ¿no? Sí. Dependiendo de cada gusto, dicen, no, yo. Pero hay personas que por más que uno diga, no me atrae. Primer punto, la liberación neuroquímica no la elegimos. De las parejas que tenemos en la vida, supongamos que, vamos a ponerle un número promedio, 7. Ajá.
que es este estudio que hizo el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Que solo nos podemos enamorar 7 veces. Dice, en promedio nos vamos en promedio. A ver. Pero ¿es verdad que solo nos podemos enamorar 7 veces en la vida? A ver, dice, en promedio se puede uno enamorar 7 veces. En promedio. En promedio. Hay quienes llevan 10, Okay. hay quienes fueron 4. Okay, ¿sí? okay. En promedio son 7. Promedio. O sea, pero es que no tengamos capacidad de más. Podemos tener capacidad. Yo conozco unos que ya van en 19. Yo pero también, bueno, yo también. Entonces, el punto es, ¿tenemos capacidad? Sí, pero aquí viene esta circunstancia. Cuando uno hace la valoración y dice no, y esto podemos hacerlo un ejercicio en la clandestinidad, ¿sí? De su soledad. Ajá. Usted se acuerda del 4 con respecto al 2, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Y dice, no, es que el 3 besaba, y los orgasmos del 2, no. El 2 es aparte, ¿no? El 5, no, bueno, ese era de chocolate y llegó el 6 y ups. Entonces queda uno pensando, a ver, espérame, pero todas esas relaciones mantuvieron cierto tipo de, históricamente, y pensaríamos que evolutivamente vamos eligiendo mejor. No. Cuando uno plantea esto, se queda uno, no, cada uno de nosotros le vamos a liberar diferente grado de dopamina a alguien. Ajá. O menos, ahí sí perdimos, o más. Y es cuando alguien dice, es que te encuentras, ¿no? Ajá. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Te acuerdas esa historia de se encuentran en el súper cuando hicimos aquel programa, ¿sí? Y que dice ella, es que, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, María? Y 5 años después de haberse separado. Ajá. Y ella dice, no, es que este hombre era el hombre de mi vida, ¿no? Y esta era la mujer que debimos. Y por una u otra cosa se separaron. Y ante esa condición tenemos que reconocer que no todos nos liberan la misma cantidad de dopamina. Sí, claro. Y afrontar esto quiere decir claramente que la gran mayoría de nosotros, cuando vemos a alguien y decimos, es que yo quisiera que te parecieras a tal punto, aquí hay que reconocer algo que la ciencia le aportó y que está de acuerdo con la psicología en el sentido de que todos queremos regresar a la etapa cuando más dopamina liberábamos. Claro. Cuando yo tomo una fotografía de un elemento es para acordarme del momento y regresarme históricamente a ese punto. Sí. Pero es cosa del pasado. Pero yo la veo y digo, ay, estuvo bien hermoso y luego te aparecen en el celular y la ex. Y, bueno, eso nos pasa a todos. Y todos vamos a liberarle distinta dopamina. Por eso cuando te vayas, que te digan, nunca te vas a olvidar de mí. De eso se trata, mi amor. Porque la dopamina que te liberé te hizo que pusieras más atención y mejores memorias tienes. O sea, que sería muy romántico decirle, trae unas ganas de liberarte de la dopamina. No sabes. Si por favor ahorita dame un beso porque necesito más dopamina para hacerlo. Te quiero activar 12 áreas de tu cerebro. No, hombre. No, 12 sería amor. No, cuando llegas 29 a 32, no, quiero llegar a la 32. Eso es amor. Es el enamoramiento. El enamoramiento. Que va. Por eso, cuando estamos enamorados, activamos muchísimas áreas. Y ya cuando estamos en amor, ya es 12. Son 12, 16, pero son 30 y tantas. Sí. 30 y tantas. Ahora, es verdad, dice aquí The Journal of Neuropsychology, en un artículo que publicaron, que el enamoramiento activa las mismas zonas cerebrales que la cocaína. En parte. Y es proceso de la adicción. Pero a ver, vamos a verlo cuantitativamente. Decir lo mismo no quiere decir que sea en la misma magnitud desde el punto de vista cuantitativo. No, las mismas zonas, dice. Las mismas zonas. Hay un área que se llama área tegmental ventral, otra que se llama núcleo accumbens, que mandan proyección a la corteza prefrontal. Estas cuando se activan es el gol de la selección, es ver a tu pareja desnuda, es el pastelito al final, es la comida maravillosa, es el bono después de fin de año. O sea, los picos de tu vida. Uf. Pero cuando tú ves eso, dices, a ver, espérame, vamos a compararlo. Ajá. Y este estudio lo publicó Style en el 2001. Déjame te cuento. Hizo las valoraciones de cuánta dopamina lo hacemos en diferentes situaciones. Conste, no vamos a decir ni a dar recomendaciones, pero aquí el punto es muy concreto. Cuando comemos algo que nos gusta, ejemplo, una pizza de esas que tú dices, esta es la pizza más hermosa. La más culposa. ¿Te la comes? Ajá. Entre 100 a 150% de dopamina del nivel basal que traías. Wow. Pero eso va a durar no más de 40 minutos. Viene la disminución. Tú a la hora que dices, que fueron a comer pizza, estuvo buena, pero ya estás más tranquilo. Cuando la terminas de comer, estás extasiado. Dices, ¿qué es? No, el momento en que le estás mordiendo. Delicioso, ¿no? Ahora, pasamos, fíjense bien, un cigarro de marihuana está alrededor de 175%.
sea, más que la pizza. Más que la pizza. Y dura un poco más de 2 horas. Sí. 100 mililitros de alcohol, ese anda en 200%. 100 mililitros, porque después viene la inhibición GABAérgica y por eso es que ya se me fueron los músculos de la lengua. Ya no acomoda, pues ya está más GABAérgico. Pero un tequilita, un caballito de tequila, bueno. Y hasta andan bailando. Dice, mira el tío, ya está bien contento. 200%. Pero ahí te va un cigarro. Ese anda en 225%. Wow, entonces, cuando comparas, y por eso alguien que fuma marihuana con respecto al que fuma el de la marca, que dice, ¿ya vio cómo la marihuana no eleva tanta dopamina y no es tan adictiva? No es tan adictiva, pero sigue matando neuronas, porque ya la ventana de tiempo es más prolongada. Ajá. ¿Seguimos? ¿Qué hay más arriba de eso? Bueno, hay gente que luego cocaína. hay gente que echa la pizza, el tequila y el cigarro. No, bueno, ahí va, ya eso está, pero ahora fíjate, si es sumativo, pero ahora fíjense nada más, el proceso te estás matando, pero se siente rico. No, bueno. De momento. Y ante este punto, ve la cantidad que libera más o menos la cocaína. Está entre el 600 y 900%. 600 y 900. La cocaína es tan adictiva. No, bueno, por eso voltea el cerebro y dice, ¿qué es esto? Esto no es ni un orgasmo. No, son como 20 pizzas. O sea, ¿de qué me hablas? Y en ese momento, dice, yo desensibilizo, anulo prácticamente todo lo que me ponías enfrente. Por esto, quiero esto. Solamente esto. Y a la primera exposición ya genera la adicción. Wow. Se genera un proceso que se llama taquifilaxia, se esconden los receptores de dopamina, que dice, yo quiero otra vez esto. Y entonces... Y es lo único que quiere ya. Cocaína. Y después están también las metencefalinas. Ok. Y entonces están en el 1200%. Cuando uno lo ves en suma de todo esto, por eso una condiciones vías semejantes, pero cuantitativamente distintas. Aquí sí habría que hacer el análisis. Y cuando uno dice, doctor, pues también los carbohidratos generan adicción. Sí, por supuesto, pero su liberación de dopamina no es tan larga ni tan fuerte como otras condiciones. Y entonces, ¿y el amor en dónde quedó? Ya me perdí ahí. Entre el amor estamos... No, el amor no llega hasta allá arriba. No, anda entre 100 y 120%. ¿El orgasmo? El orgasmo anda entre 100 y 120%. O sea, por eso una las drogas... o sea, es... Son espeluznantes. Por eso es, la pruebo nada más por curiosidad. No, ya te atrapó. Ahí está. O sea, ya no hay nada que se le compare. Y se va directamente sobre la parte inteligente del cerebro. Por eso es lo que decimos, empieza a matar neuronas. Ya me entenderán. Entonces, una adicción mata neuronas. ¿El nivel de placer es proporcional al nivel de las neuronas que mata? En proporción semejante. Okay, o sea, por eso. Sí. O sea, te encanta, pero te está matando. Te está más matando rápido. Neuronas. Y permítame hacer esta analogía. Hay quienes, por ejemplo, dicen, no, yo no le hago nada de eso. Yo no le hago de eso. ¿Tú qué haces? No, yo me moneo. ¿Me moneo? ¿Qué cemento o qué? La mona, el cemento, ajá, el aguarrás. Ay. Se lo ponen aquí, se mete, pasa por la lámina cribosa del etmoides y llega directamente a la corteza para matar neuronas y liberar dopamina. Ay. Entonces, están generando liberación de dopamina a expensas de la muerte neuronal directa. Con todo esto... La muerte de neuronas genera dopamina. Sí, o sea, y la dopamina mata neuronas. Entonces es un ciclo que por eso... Está caro. Por esa razón, tenemos que decir, por eso el enamoramiento es corto, por naturaleza biológica. Porque no te mataría. Enojes. ¿Te imaginas? O sea, te puedes morir de amor, pero no porque te dejen, sino por el enamoramiento. Si no se cortara... En la historia es que fueron felices para siempre. No, eso fue esquizofrenia. O sea, en el sentido estricto de que liberaron demasiada dopamina y demasiada dopamina termina matando neuronas. Ok. Dicho esto, digo, lo hago de una manera interactiva y riéndonos, pero estos estudios ya hechos y terminados nos hacen entender la naturaleza neurobiológica de estas relaciones y que es necesario entender que sí va cambiando. Ya. Cuidarte no es un lujo. Tu cuerpo es tu hogar. Alcanza tu máximo potencial. Lunes a viernes, 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.
¿Por qué a veces parece que a un hombre le cuesta más trabajo la pérdida de una pareja que a una mujer? No me refiero solamente a que terminen o se divorcien, sino al fallecimiento de alguien, por ejemplo. Porque el cerebro del hombre le cuesta más trabajo soltar. En parte, sí. Que a la mujer. Mira, qué buen punto. Y creo que es la primera vez que lo voy a platicar en un medio de comunicación de estos estudios, en donde primero el hombre tiene más grande la amígdala cerebral con respecto a la mujer. Okay. Esto implica claramente que el proceso emotivo por momentos es muy fuerte y ellos, ¿no? Los hombres, generamos el proceso de comunicación de los ganglios basales muchísimo más intenso. Le damos más vueltas a las cosas. Okay. Entonces, el proceso de la emoción con el respecto a que le estemos dando vueltas es más fuerte en un hombre. Cuando los niveles de testosterona todavía son elevados, bueno, pues todavía nos falta, ¿sí?, hacer que termine este proceso conectivo. Por eso un hombre puede tardar más tiempo en recuperarse de una pérdida en el proceso de terapia y en el reconocimiento de los errores. No estoy siendo determinista, simplemente estoy diciendo lo que puede coadyuvar. En términos generales, también el hombre libera más vasopresina. Okay. Y ante toda esta circunstancia es que yo sí me acuerdo de ti, pero no puedo pensar que estés con otra persona. Ese es un dolor moral muy grande para el hombre. Sí. El segundo es la pérdida de una persona ya de forma definitiva y de manera irreversible. Lo puede adaptar mejor. Contraste con la mujer. La mujer puede decir, hasta aquí llegó. Así. 89%, cuando yo comenté esto, yo dije, esto explica muchas cosas. 89% de las relaciones, cuando las termina una mujer, es irreversible el proceso. Por más que le lleve mariachis, por más que le lleve regalos, le dice, ya no lo intentes. En cambio, los varones, solamente eso son aproximadamente el 10%. ¿Qué? Él puede volver a regresar ante la situación y volver a jugar al somos felices y ahora sí no voy a volver a hacerlo. En esta circunstancia, el factor de social... 89 al 10%. Son como dos especies distintas. Te das cuenta, el hombre dice, sí puedo vivir con eso. Oye, pero se habían separado del verbo, pues me gusta estar con ella. Ya vi que otras no me quieren, pero ella sí me quiso. Y en cambio ella dijo, no, ya no. Este hombre ya no entra más. Este es uno de los aspectos interesantes que también se explica por el proceso de cómo escoge a una mujer. Y esto es muy interesante. Cuando un hombre decide, ¿no?, estar con alguien, es un proceso más por el evento de aprendizaje, pero ellas son hacen más evaluaciones, no solamente que le guste, sino que trascienda en este proceso biológico y en el concepto psicológico de la conceptualización de la pareja, que es más completa en las mujeres. ¿Y eso es por testosterona y estrógenos o porque estamos cableados completamente diferentes? No, bueno, ese es uno. Anatomía, rapidísimo. Ellas tienen más grande el hipocampo. El sitio de memoria y aprendizaje es 30% más grande en ellas. Ellas detectan rapidísimo para dónde va la cosa, se acuerdan más de detalles, de fechas y de procesos que uno se queda así de, ¿cómo te acuerdas de eso? Sí, hasta traías la misma estúpida corbata cuando te conocí, ¿no? Por ejemplo, el nivel atentivo para percepción atentiva va de 15 a 21 minutos. Las mujeres lo tienen más en ese proceso muy amplio. Nosotros los varones, al minuto 12, 13, si ella tiene la voz aguda, nos cansa. La voz femenina cansa al oído, al cerebro. Sí es muy aguda. Entonces, cuando tú estás platicando con ella, no, usted tiene la voz aguda, por favor, no le dé introducción, marco teórico, objetivos. No le a ver, se trata de esto. Este fue el resultado. Se lo puede ábrele así. Sí. Porque en el momento así de, no, pregúntele qué pasó al minuto 25. Entonces, ¿en qué quedamos, Raúl? ¿De qué? No, pues de eso, ¿no? Pues por eso, pues en ese sentido, los primeros 12 minutos. Tercer factor, ellas tienen mayor comunicación, el cerebro femenino tiene mayor comunicación en el hemisferio cerebral izquierdo y derecho. El cuerpo calloso es 25% más grande. Ellas tienen mayor comunicación del área de Wernicke de Broca, ¿sí? Y el haz que une a los dos está más conectado en el cerebro de las mujeres. El hemisferio cerebral izquierdo de las mujeres tiene una mayor conectividad dependiendo de estrógenos, pero esa historia le da una conectividad, por eso ellas hablan más, ellas hablan hasta 42,000 palabras en las 16 horas que están despiertas, promedio. El hombre no llega ni a 16,000. ¿Qué? El hombre es muy básico. Ahora, ya sé que van a decir, no, disculpe, doctor, en mi casa va a decir un varón, hablo más yo que ella. Bueno,
Esto puede cambiar en la medida que pues, a qué se dedica, qué es lo que hace. Los que Lo nos puede dedicamos a hablar, modificar, como claro. tú y yo. Se puede modificar Ajá. eso, pero en términos generales el varón promedio es más monosílabo. Sí, ¿no? Ajá, sí, frío, calor y se acaba la historia. Y lo del tono de voz, o sea, sí cambia mucho si la mujer tiene el tono muy agudo o más. Sí. Porque hay mujeres que lo tienen más gravecito. No, claro. Al hombre le gusta la voz, sí aguda, pero la voz muy aguda le cansa. O ¿Se va a sea, dar cuenta? que una voz como la de María Félix, que en paz descanse, que era así. A ver, eso le Sí, ponemos no. más atención, así, porque No, es más- claro, más grave. sí, pero ahora, por ejemplo, Britney Spears, Ajá, guapísima la mujer, pero con la voz aguda que tiene, ajá. es muy complicado para un varón promedio Seguirle la onda. aceptarle y querer. ¿Y a las mujeres les afecta el tono de voz de los hombres? Le gustan mucho y ahora sí la voz gruesa, esa es la que le encanta, claro, pero esa no les va a cansar. Ese es un proceso de detección. A la mujer no le cansa una voz aguda de hombre. No. Ni de otra mujer. Pero entre mujeres podía, pero tienen más tiempo para poner más O sea, atención. la mujer tiene más rango de atención. Exactamente. Más grande el hipocampo. Mayor- más cuerpo calloso. Más cuerpo calloso. Más conexión. Más grande, pues esto quiero es una del guerra cíngulo, injusta, ¿no? más grande la ínsula. Por eso a ella le dices, cállate, María. ¿Cómo te atreves? 6 de la tarde, se lo dijiste a las 10 de la mañana, sigue llorando, ¿no? Oye, pues perdón, es que lo dije. Se me fue. Se me fue. No, a ti no se te va. Y ya pasó Pasan años. un año. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que me callara, no? Sí, pero ya pasó, ¿no? Ya me perdonaste. Eso del perdón y el olvido es muy fuerte por ellas. Ellas prefieren perdonar, pero no olvidan. Eso. Y nosotros sí llegamos a olvidar y hasta decimos, ¿de qué me hablaste? Ajá. Pero nosotros sí somos más básicos. Ahora, en el proceso de la liberación de la emoción somos más rápidos en ese aspecto, desde el punto de vista violento, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí. Ahora, ¿se puede reprogramar la forma en que amamos? Sí. Sí. Sí, hay una manera. Sí, mira. ¿Cómo? Bueno, yo lo digo, la terapia funciona. Somos una especie Ajá. que uno dice, doctor, pues es que cambié, ¿no? De infierno. Es el mismo diablo, pero es diferente Otro infierno. infierno, sí. O hay quienes de plano dicen, oiga, es que usted se consigue a los mismos casi siempre. Ajá. O sea, lo que me está contando de ABC lo tenía el otro. Y lo tenía el otro. ¿Sí? O sea, ¿cómo le hace? Se Usted repite. busca un prototipo. Sí, hay muchos factores involucrados en ese aspecto de aprendizaje. La terapia funciona. ¿Cuál es nuestro detonante? Y hay un punto esencial. Mucho de lo que a nosotros nos gusta lo aprendimos entre los 7 y 14 años. Sí. Es un aspecto que, por ejemplo, yo quisiera que también se hiciera un ejercicio de eso. Ajá. ¿Por qué le gusta a las personas que usted dice que le gustan? ¿No? Ajá. A ver, les gustan rubias, les gustan morenos, les gustan musculosos. ¿Por qué le gustan? Y se va a dar cuenta que hay un punto que lo aprendimos en una etapa en donde nos enseñaron a admirar cierto tipo de prototipos. Por un lado, Entre los 7 y 14 años. esa es una Allá etapa aprendemos fundamental. todo. Prácticamente, de lo bueno Todo. y lo que a veces no es tan bueno. Ok. Entonces, yo me acuerdo, perdón, voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo veía las novelas que se besaba y decía, ay, ¿qué se sentirá, no? Eso de los labios. Y tenía 7, 8 años y ¿qué es eso? Es un proceso social, biológico que Ajá. se involucra el deseo de ciertas condiciones. Tenía yo 7, 8 años. Ajá. Y luego mi mamá me decía, mira, qué hermosa es Fanny Cano. Ya me estoy evidenciando, Fanny ¿no? Cano. No, uy, doctor, sí, ya tiene mucho tiempo. Entonces, Fanny Cano, decía, esa es una mujer, hijo. Así deberías conseguírtela. Y yo, entonces date cuenta, cuando uno ya va en el momento Ajá. de la vida, conozco una compañía que se parece a Fanny Cano. Y te enamoras. Y yo, pues es ella, pero como pues yo no tenía complejo mayor esta compatibilidad que a ella le gustaba, entonces volteó y entonces esta es parte de la esencia en donde uno va fijando cierto tipo de intereses. Ajá. Y a nivel de aprendizaje es también lo que influye. 7, 14 años, la liberación de las hormonas, y déjenme contarles una historia que es linda hasta cierto punto. Ajá. Hay una hormona que se llama quispeptina. Ajá. Quispeptina. Kiss de beso, así De como si beso. fuera un beso. Porque fue Quispeptina. descubierta por la Universidad de Hershey, Pensilvania, en donde está la fábrica de los chocolates. Ah, de los kisses. Ajá. Y esta hormona, cuando se libera las hormonas, a su vez en el hipotálamo es el detonante
para que aparezcan los caracteres sexuales secundarios. Entonces el varón nos sale en la barba y es cuando nos empieza la voz a cambiar. Y dicen, ¿te acuerdas? Nos sale vello en todas partes, todas. Y ellas empieza ya el proceso del cambio de la grasa y el ciclo. La quispeptina es el marcador que a partir del momento ya no es igual. Si una mujer vive cerca de la mitad de este planeta, la quispeptina, cerca del Ecuador, la quispeptina se libera más. Y por esta razón las mujeres que están en Colombia, en Panamá, ¿sí? En este marcaje de Ecuador, maduran sexualmente más rápido que las que están en los polos de Estados Unidos, de Argentina hacia abajo. Y ellas empiezan su primera menstruación aproximadamente entre los 5 y 7 años. ¿Qué? Y en México, pues andamos por ahí de los 11. Pero si te vas a Noruega, allá están en los 15. Esta especie a la que nosotros pertenecemos depende mucho de qué, de la luz solar que nos otorga y de la liberación de quispeptina. Y la hormona que está contrarregulando eso que está diciendo, no salgas, ¿sí? Es la melatonina, la que nos hace dormir. El cambio de niños a adolescentes es que la melatonina se viene para abajo. Y entonces la melatonina empieza a disminuir, cambiamos nuestros patrones de sueño, se viene la quispeptina y entonces el niño se hace adolescente y es cuando empieza a tener erecciones los varones y las mujeres empiezan a sentir atracción por los niños. Y entonces empieza todo este proceso hormonal que depende mucho del sitio donde estamos. Y finalmente esta situación también va involucrada con el aspecto social. Una mujer que convive con más hombres, en su convivencia, hermanos, primos, compañeros, madura sexualmente más rápido que una mujer que convive solamente con mujeres. Y estos son de los procesos que uno se queda pensando, oiga, doctor, entonces, ¿por qué ella se comporta más como varón? Por un proceso de qué, de haberlo aprendido. ¿Y usted por qué se comporta más como una mujer? Porque usted vivió con mamá y puras hermanas. Y en ese aspecto usted tiene cierto tipo de aprendizajes que también influyen en la manera como llevamos el amor. Súper interesante. A ver, ¿qué le dirías a un hombre que tiene y ahorita le hacemos la pregunta al revés, a un hombre que tiene el dilema de no entiendo a las mujeres? Yo le diría, tiene que aprender y tiene que esforzarse. Y esa es una salida muy rápida para decirlo. Usted tiene que entender que usted es un varón promedio que necesita ganarse la admiración de ella. No es por antonomasia. Usted va a ser escogido. Creo que eso nos deberían decir desde pequeño. Mijo, o sea, imagínate así. Mijo, usted lo van a escoger. O sea, pórtese bien, tenga buenos modales, llévele un chocolate, no le hable feo, porque a usted lo van a escoger. Cumpla su palabra. Bueno, exacto, sea fiel, condenado, y además cuando se case, siempre manténgase como su padre, ¿no? Ahí sí, ¿no? Que lo aprenda. ¿Qué le decimos a los niños? Perdona, yo vengo de un medio en donde dicen, que agarren sus gallinitas porque mi gallito anda suelto. Qué peor mensaje. Sí. El peor mensaje. No, pues mi hijo es hombre. No, hija, que no. Él no está para lavar. Que le lave su hermana, que le lave su mamá. Claro. Usted es hombrecito, usted no llora. Ese tipo de estereotipos y de machismos y de micromachismos hay que entenderlos. Y de violencias. Sí, claro. Que se aprenden entre los 7 y 14 años. Entonces yo le pido, por favor, que entienda que sí nos hace falta aprender y dése la oportunidad de aprender. Yo siempre les digo, cuando uno se va, porque luego va uno llorando así, ¿no? En la clandestinidad del coche, ¿no? ¿Por qué me dejó? ¿No? Y anda con el magistrado. Y vas llorando. Espérate. No fue por qué, fue para qué. Y si entiendes el para qué, es que ahora vas a ser una mejor persona. Y ya aprendiste. Sí. ¿Cómo deberías haberla tratado? Pero entonces deberíamos entender, nos convendría entender que la mujer es la que elige. Y tenemos que hacer buenas cosas para que nos elijan a nosotros. Claro. Y ahora, al revés, ¿qué le dirías a una mujer que no entiende a los hombres? Que no le entiendo. Que no quieren entender el cerebro del hombre. Me encantaría dar una excelente serie de palabras y argumentos, pero yo le diría, se está equivocando mucho porque está escogiendo inadecuadamente, porque es usted la que los está metiendo y por momentos usted pretende que sean como usted quiere. Usted lo ve
y le quita a usted los defectos, pero eventualmente se da cuenta cómo es. Y este es uno de los principales riesgos de tener este proceso. Así que yo le diría a ella, va a tener que seguir aprendiendo. Ya sé que vas a decir, pero ¿hasta cuándo? Eso es muy complicado, pero que aprenda significa que va a elegir mejor. Y es que se sabe, Marco, en el momento en cuando una pareja dice, es que sí somos, aquí estamos. Y eventualmente sí puede ser que existan problemas, pero cuando ella elige, en términos concretos, en el conocimiento de su proceso biológico y de aprendizaje social, es cuando vale la pena. Así que si cuando usted diga que todos los hombres son iguales, es que le falta todavía leer muchos libros de hombres para que escoja el mejor. ¿Y qué le dirías a las mujeres que dicen, yo lo voy a cambiar? Este es un buen proyecto. Yo lo voy a cambiar. Yo le diría, van a estar mucha tolerancia, van a estar mucho entendimiento y saber que en todo este proceso de frustración que a veces se lleva, decir, usted sabía que aparte de todo este evento, no se iba a cambiar totalmente como usted quería. Nadie tiene por qué cambiar como uno quiere. En ese contexto, se tienen que adaptar los dos. Si usted sigue diciendo que lo va a cambiar, es que usted tampoco quiere aceptar y adaptarse a lo que dice el otro y lo que es la otra persona. Querido Marco, yo digo abiertamente con el campo de la ciencia metida acá, de este lado, es que una de nuestras graves tragedias que nos ha pasado como especie es querer hacer felices a otras personas a expensas de nuestra propia felicidad. El día que entendamos que no venimos aquí a ser felices porque le di gusto a los demás y porque quiero que los demás sino quiero ser feliz porque yo quiero ser feliz y quiero ser feliz así, ¿no? En ese momento es mucho del aprendizaje. Ante este punto yo le diría, respiremos profundo y decimos, yo te escogí, en el caso de ella. Hay muchas cosas que no me gustan, pero podemos adaptarlas y cambiarlas para beneficio de los dos. Y yo estoy dispuesto también a hacerlo. En esa magnitud del amor, la diferencia del enamoramiento es que el amor es una construcción en donde ya se aceptaron los dos. El enamoramiento es un proceso más neurobiológico egoísta, de proyecciones ególatras que se ve a través de la pareja. El enamoramiento es egoísta. Pero el amor es más altruista y más de empatía. O sea, al principio es egoísmo. Sí. Después se puede transformar en un amor generoso, maduro, que de verdad se enfoca en dar. Pero al principio es egoísmo. Y no aquí no es te amo a ti, te quiero a ti, me lo estoy dando yo. No, güey. Esto me gusta y me lo voy a dar. Uf, ¿no? Y ante ese punto la parte final es decirles, el amor es... La definición es a privativa amor mortis, sin muerte. Es un sentimiento y una sensación que no debería tener muerte. Hemos gastado esa palabra en muchas personas que no deberían. Y a mí me lo enseñaron, fíjate, en la secundaria cuando me lo enseñó mi maestra, nos decía, aunque tú no estés presente, el amor es que puedes existir en mí, aún en tu ausencia. Hoy deberíamos ser más responsables para decirle a alguien, te amo. Eres el amor. Y quisiera rematar esto, querido amigo, diciendo, doctor, entonces, el amor de tu vida, yo diría, no. Porque precisamente por este cierre que tú me diste, el amor de tu vida es el que está en el espejo. Claro. Eres tú cuando tú te ves y dices, híjole, te amo, condenado, porque no importa cómo te has equivocado, pero vale la pena seguir viviendo esta parte que es vida. Porque eres el primero en que debes de aprender a comer tú, a disfrutarte tú, a dormir, a descansar, a pedir perdón, pero también a disfrutar. Eres el amor de tu vida, pero tú de ti y para ti. Hay una diferencia, ya que tocaste ese tema, ya cerrando, o sea, hay una diferencia en el cerebro humano, o sea, a nivel neurológico, cuando alguien se ama y se acepta y tiene conciencia de yo soy el amor de mi vida y desde esta suficiencia voy a conectar con alguien más versus no soy nada, no valgo, estoy incompleto, necesito que alguien me haga feliz. Si hay una diferencia en el cerebro.
Te voy a decir ¿Qué que dice la ciencia? cuando el cerebro piensa más en uno mismo, activa más áreas cerebrales y por más tiempo. Esto puede tener un buen mensaje, pero también uno que no es tan correcto. Pero cuando uno es responsable y dice, me voy a querer más y voy a aprender el límite aquí y me voy a dar el lujo, pero también voy a saber en dónde termina esto. Y ahora soy responsable de lo que hice y voy a pedir disculpas a quien se la tengo que pedir, pero además, si ya con esto estoy viviendo lo que yo quiero, en ese momento dices, ok, qué bien. Sí. Si yo me tomo la resonancia magnética, vemos cómo se está activando mucha corteza. O sea, el amor propio activa más áreas, del cerebro. Y te hace más inteligente. Sí, y te hace incluso más empático, más resiliente. Ok. Y dices, pues sí, pues pasó. Y ya no te enojas tanto y ya ves las cosas un poquito Y te da más, al hacerte más inteligente, te da más posibilidades de sobrevivir. Sí. Inteligencia visto en el proceso natural, porque uno dice, ¿cómo, doctor, más inteligente? ¿Cuánto se tarda en hacer un problema o resolver una situación? Ajá. Te tardas menos. Y cuando te tardas menos es que inteligente. El amor propio te hace más inteligente. Así es. Y evidentemente te hace una persona más capaz de construir algo con alguien Claro, más. y entonces te das cuenta, sí, te vas a enamorar, sí. Después de los 45, 50 años ya te empiezas a enamorar un poquito más objetivo. Ajá. Ya no te enamoras con la misma proyección de antes. No, los primeros enamoramientos entre los 16 a 20 años son los tremendos. Sí. Pero eventualmente a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta cómo esto se transforma y es cuando dices, ¿por qué no hice esto cuando me había pasado? Te faltaba más prefrontal. Claro. Pero bueno, pues ya nos equivocamos y ante este punto pues hay que ser más benévolos con nosotros. Oye, también. y en las zonas azules del mundo, una de las características que nos dicen quienes han ido ahí es que la gente se sigue enamorando. Así tenga 80 años, 90 años, se vuelve a enamorar. Sí. O sea, nunca es tarde para enamorarte, para volver para amar a alguien. Sí, luego los veo, ¿no? Cuando dicen, oiga, mire, no, es que, ¿qué va a decir? No, pues, ¿por qué no se lo pregunta a usted? Ajá. No, es que qué pena. No, ahí es ahí cuando de nuevo los 7, 14 años, pena. Vamos y yo la acompaño. Esto me pasó en Veracruz. Y luego le digo, oiga, señora, lo quiero invitar acá. Le dije, era mi tío, ¿no? No era mi tío, era el señor que estaba ahí, la estaba viendo. Le digo, anímese. Y estaban bailando. Voltea a la señora y dice, ay, usted es don Chenchito, ¿ah? Y el señor así de, ¿usted me conoce? Pues claro. Dije, ¿cuándo me va a invitar? Ahora. Se pusieron a bailar. No, bueno, yo me fui contento. Felices. Y entonces yo no sé qué habrá pasado con don Chenchito, a ver si quien nos ve nos manda el mensaje, ¿no? Pero pues era un señor que apenas caminar, ya estaba muy viejito. Ajá. Pero la historia es esto, mientras sigamos con la convicción de querernos, podemos aspirar a que nos quieran también y seguirnos enamorando. Muy bien. Oye, entonces conclusiones, si nos guardamos algo, nos quedamos con que el amor ocurre en la mente, no en el corazón. Así es. El amor es un proceso mental, son químicos, son áreas del cerebro que se encienden. O sea, el amor está aquí. Así es. O en el intestino y más abajo. En parte y a veces abajo, pero son reforzadores. Sí, por supuesto. Pero básicamente acá. Ahí arriba. Esto es un mito. Sí. El corazón es más un mito. Es más un mito. Pero es un mito maravilloso, ¿no? Es bonito. Sí. Y el mensaje es, sigamos utilizando nuestro cerebro para muchas cosas, para enamorarnos, y al corazón, déjelo decirlo para la metáfora, pero siempre el cerebro es el que está ahí enfrente. El cerebro es el que está ahí. Sí. Ok. De todos los libros que tienes, Eduardo Calixto, porque tienes maravillosos libros, ¿cuál nos recomendarías leer para alguien que le interese aprender más de esto? De esto, específicamente, hay un libro que se llama Amor y Desamor en el Cerebro. Amor y Amor, sí. Amor y Desamor. Bueno, yo lo escribí, ¿verdad? Entonces, lo escribí y me acuerdo cuando lo escribí, fueron 20 historias de amor. 20. Y la gran mayoría de esas historias, alguien me preguntó, oiga, doctor, puras tragedias. O sea, nunca puso una historia de amor buena y yo así de, perdón. Y ya después que lo reviso, digo, bueno, la última está como más o menos, ¿no? O sea, estaba bien, ¿no? Amor y desamor en el cerebro. En el cerebro. Este libro cuenta la historia de las personas. Ajá. Y al terminar la historia hago un análisis neurobiológico de qué pasó en el cerebro de ambos. Entonces, los celos, las personas infieles, los enojados,
los tóxicos, ¿no? Déjame aquí, pues aquí me bajo. Pues, y luego lo ve al otro, pero me dejaste en la noche, pues tú te querías bajar. Y platicamos qué pasó en el cerebro, ¿sí? De ellos. Así como las historias de el día del que papá va a dejar a su hija en el altar. Un día antes le escribe una carta que suceden en las personas que van a separarse de una persona que quieren. Ajá. Y la última historia, todas son verdaderas, ¿eh? Sí. Y la última historia es la de una pareja que vivieron muchas cosas juntos, se enamoraron. Ahí menciono en donde perdieron su inocencia. Tuvieron hijos. Ajá. Y cuando ya era el momento de poder hacer los viajes, ya no pudieron y ella se enfermó. Y contó 42 minutos en una lanchita para tirar sus cenizas al mar. Y la historia, pues no se las cuento para que vean el libro, ¿no? Porque canta lo que cantó en ese momento y regresó con sus hijos para abrazarlos. Este libro se lo tradujeron al turco y se vende en Turquía. Okay. Entonces, cuando me llegó el libro en turco, nada más sé que dice Eduardo Calixto, pero pues yo no digo, yo creo que escribí esto. Que no sé. Amor y desamor en el cerebro. Qué y el primer libro se llama Un clavado a tu cerebro. Hay hay no es historia, sino menciono cuáles son las áreas de enamoramiento, amor y la evolución. Sí. Oye, y alguno de estos libros habla de uno de los dolores más grandes en cuanto al amor, tú le dijiste desde el principio, pues es la pérdida, la separación o los celos. Sí. Es como el precio que pagas, ¿no? Me enamoro y todo es bonito, pero híjole, eventualmente, depende de qué tan trabajado estés, llegan celos y llega la separación. Y parte de nuestros aprendizajes y cómo nos enseñan a separarnos, claro. Está en el de amor y desamor en el cerebro. Sí, está ahí. Se puede. Sí. Para alguien que quiera aprender a ser menos celosa o menos celoso, entender qué son los celos, entender cómo soltar, cómo dejar ir, cómo dejar de pensar en la o el ex. Y también entender que pues, lo que hiciste y tienes todo el derecho a hacer los cómics, pero calma, tiene que pasar y tienes que aprender. Y de nuevo, reiniciar. Bueno, los libros están a la venta en tiendas de libros, en Amazon. En donde lo quieran comprar. En donde lo quieran comprar. Sí. ¿Tus redes sociales nos recuerdas? Doctor.Eduardo Calixto en todas las de Facebook, Instagram y @Calixto en X. Muy bien, pues si este episodio tocó alguna fibra de ti, alguna parte de tu corazón, compártelo para que más gente lo vea o lo escuche. A mí me encuentras como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si te suscribes al canal en YouTube o en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, en la plataforma que estés, nos sirve mucho para que el podcast siga creciendo. Y si nos dejas una reseña positiva o que nos dices qué es lo que te gustó y nos das las 5 estrellas, eso nos ayuda mucho. Y en YouTube, déjanos el comentario y dinos qué fue lo más importante que aprendiste y sobre todo de toda esta plática que nos dio nuestro queridísimo doctor Eduardo Calixto, ¿qué es algo que podrías cambiar? ¿Qué es algo, si podemos aprender a amar diferente, qué podrías hacer diferente que te vendría mejor a ti en tu forma de amar y relacionarte? Déjanos ese aprendizaje porque al leer tus comentarios también nos encanta aprender de lo que tú opinas y dices. Gracias de todo corazón. Le damos un aplauso a Eduardo Calixto, nuestro consentido doctor. Gracias. Gracias Eduardo. Muchas gracias. Alcanza tu máximo potencial. Hasta la próxima.